de vacunas siguen teniendo impactos sobre la economía y sobre los mercados financieros. Y sobre esto vamos a conversar con el economista y profesor emérito del Tecnológico de Monterrey, en México, Raimundo Tenorio. Profesor Tenorio, buenos días. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy en Noticias en Vivo. Muy buenos días, Jessica, a tus órdenes. Sí, profesor, fíjese, ayer el mercado de Estados Unidos registró algo muy interesante y fue un retroceso a pesar de las buenas noticias que se dieron a conocer en torno a la efectividad de la vacuna de Pfizer y BioNTech, en contraste con lo que ocurrió cuando se anunció en la primera etapa de esta efectividad de 90% hace apenas algunos días. El día de ayer, pues, el mercado de acciones de los Estados Unidos cerró en negativo fundamentalmente por las expectativas negativas ante el incremento del número de casos y de contagios. Esto específicamente en los Estados Unidos. Los mercados reaccionaron distintos en distintas partes del mundo, pero quisiéramos su comentario y su análisis al respecto, profesor. Sí, bien, bueno, hay que recordar que los índices de precios en las bolsas que miden la evolución de los mercados están compuestos por el conjunto de acciones de empresas, de corporativos, que más bursatilidad tienen, es decir, que más se intercambian. A manera de ejemplo, cuando empezamos con el gran confinamiento, allá por el mes de marzo, abril, fue el peor momento para las bolsas de valores porque las empresas que producen bienes de consumo generalizado, como son electrodomésticos, automóviles, bienes industriales, obviamente al estar confinadas las familias, acudimos menos a comprar los bienes de las empresas que manufacturan y que producen y que comercializan esos bienes, y entonces los flujos de ventas de esas empresas, de esos corporativos, se ven afectados y en consecuencia el precio de sus acciones. Y en cambio, en aquel momento los precios que empezaron a subir en los mercados fueron los de las empresas tecnológicas, sobre todo aquellas que tienen que ver con, hoy en día, como lo sabemos, el comercio electrónico, la producción de bienes que tiene que ver con la transportación, también logística de productos. Entonces, en plena pandemia, a las empresas que más bien le fue en el mercado fue a las de carácter tecnológico y las que peor avanzaron fueron las industrias farmacéuticas, por ejemplo. Ahora que estamos en la post confinamiento, que hemos salido de parcialmente a poder incorporarnos a las actividades productivas y que las empresas farmacéuticas han hallado la posibilidad de producir ya autorizadamente una vacuna, bueno, pues entonces las empresas que empiezan a bajar en su valor en los mercados son las de carácter tecnológico, las empresas que han regresado con sus trabajadores a producir bienes, las empresas aéreas que ya empiezan a mover personas, obviamente vuelven a tomar camino al alza en sus precios. Pero ante las noticias ahora de que prevalezca el contagio, que vuelva a confinarse a las personas a sus hogares, nuevamente vemos esto como si fuera obviamente un carrusel, ¿verdad? Un tipo montaña rusa como llamamos en México, en donde están subiendo y bajando los precios de las acciones de empresas que se mueven con respecto al avance número uno en las vacunas, que son las farmacéuticas, al confinamiento que puede verse afectado nuevamente en empresas aéreas, empresas de turismo, que en muchos lugares del mundo ha disminuido severamente el turismo, y desde luego las empresas de manufactura de bienes que consumimos. Pues así es, usted hablaba de post-confinamiento, pero resulta que algunos países que habían flexibilizado estas medidas para frenar el contagio, pues se las retoman, en algunas localidades se endurecen y eso está afectando definitivamente la economía. Y la pregunta es, profesor, más allá del comportamiento de los mercados bursátiles, ¿qué podemos esperar de la economía tomando en cuenta estas proyecciones del Fondo Monetario Internacional, que pronostica una contracción global de un poco más de 4%, para América Latina y el Caribe se está proyectando una contracción de 8,1%, y en esto coinciden distintos organismos? Pues, ¿cómo ve no solamente el final de este año, que ya está muy cerquita, sino también el inicio de 2021? Sí, bueno, estos pronósticos son ciertos, tienen una probabilidad de ocurrencia
muy alta, entre el 90 y el 95%. ¿Por qué? Porque si eventualmente ya se autoriza, por ejemplo, el uso de una vacuna que tenga una alta efectividad, hay que tomar en cuenta que el tiempo que lleva esto en vacunar a toda la población de un país determinado puede llevar desde 6 hasta 12 meses. Entonces, no es desde luego una noticia que del día de hoy a mañana ya reactive la economía y todos regresemos a trabajar en nuestros lugares de trabajo, quienes están en las universidades, en las escuelas de media superior, se incorporen. No es así, porque justamente las autoridades sanitarias están conteniendo este regreso de las personas a sus actividades porque vuelva obviamente a rebrotar la pandemia aceleradamente. Entonces, una vez que la economía tiene estos pronósticos todavía muy modestos de recuperación, se debe fundamentalmente a eso. Aunque ya se tenga la vacuna, el regreso a las actividades normales tardará entre 6 meses y un año, repito, sobre todo por la velocidad a la cual se vacune a las personas, desde el personal médico, las personas vulnerables y desde luego los niños. ¿Podrán recuperarse las pérdidas, profesor, que han registrado distintas organizaciones en el mundo, que han registrado pues las economías, siempre salvando las diferencias, ¿no?, que existen entre los distintos sectores y sus características? Usted mencionaba algunos de estos que han resultado beneficiados con la pandemia, los de tecnología, pero otros pues no ha sido así. ¿Cómo ve la posibilidad de recuperación? ¿Va a la par de esta, digamos, del freno que se le coloca a la pandemia? El horizonte de expectativas para una recuperación a los niveles previos a la pandemia, y pongámosle una fecha que fue diciembre del 2019, es muy heterogéneo en los países debido a la forma en la que han implantado sus medidas de contención, tanto a la pandemia como en la disponibilidad eventualmente de una vacuna. Y será difícil porque si la caída fue muy severa en tan solo 3 meses del año 2020, la recuperación no puede ser como llamamos en V, es decir, en un rebote inmediato a regresar hacia el 2021 a los niveles que teníamos en el 2019. Desafortunadamente no es así. Y no es así porque el choque que sufrió la economía, tanto en contraer fuertemente la demanda de bienes y servicios como también la oferta, que es el cierre parcial de la producción, es muy heterogéneo. Y entonces habrá países que se recuperen más rápido, porque van a disponer más rápido de la vacuna, sus poblaciones serán más aceleradamente vacunadas, y otras poblaciones, como en algunos países desafortunadamente de nuestra América Latina, en donde la recuperación será muy lenta, es decir, en una especie de L, ¿de acuerdo? Y esto podría llevarnos incluso 4 años. Incluso la propia Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, ha previsto que en países de América Latina como México pudiéramos llevarnos más de 5 años. Realmente no es alentador este pronóstico. Profesor, muchas gracias por compartir con nosotros su análisis en Noticias en Vivo la mañana de hoy. Hemos conversado con Raimundo Tenorio, economista, profesor emérito del Tecnológico de Monterrey en México. Vamos a la pausa, ya volvemos.